Buenas noches, docente. Soy el alumno Juan Rondón Robles, estudiante del segundo ciclo de la carrera de Ingeniería Civil de la UTP sede Ica. Voy a exponer la tarea académica 1 para el caso Perú violó los derechos de una niña víctima de violación al no garantizarle el acceso al aborto y procesarla penalmente por autoaborto, según el Comité de la ONU. Bueno, en la introducción he considerado que según Foundes 2011, cada año se realizan unos 56 millones de abortos inducidos en el mundo, de los cuales 25 millones son inseguros. El aborto inseguro es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad materna, así como la violación de derechos humanos de las mujeres y niñas. Por otro lado, es un tema polémico y controvertido en muchos países del mundo, especialmente en aquellos donde está penalizado o restringido por razones religiosas, morales o culturales. Asimismo, según el informe de Defensoría del Pueblo 2011 sobre la supervisión de la atención integral en niños y adolescentes embarazadas producto de violación sexual en establecimientos de salud, se registró 12.364 casos de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes, de los cuales 41% representa 5.140 niños o niñas fue por violencia sexual. De esa cifra, el 92%, que representa 4.739 casos, fue contra niñas y adolescentes mujeres. En el caso de Perú, el aborto está prohibido por ley, salvo cuando es necesario para salvar la vida o la salud de la madre. Sin embargo, esta excepción no se aplica en los casos de violación, incesto o malformación fetal, por lo que obliga a muchas mujeres y niñas a recurrir al aborto clandestino y a continuar con embarazos no deseados y traumáticos. El Estado agrava la situación de niñas como Camila al no garantizarles el acceso al aborto seguro y legal. En lugar de ello, las criminaliza y revictimiza por ejercer su derecho a decidir sobre su cuerpo y su vida. Camila, una niña indígena y rural víctima de abuso sexual, solicitó el aborto terapéutico, pero fue acusada y condenada por autoaborto, a pesar de no recibir apoyo de las autoridades sanitarias ni judiciales. Ante este caso, surge la siguiente pregunta. ¿Es justo que el Estado peruano viole los derechos de una niña víctima de violación al negarle el acceso al aborto y procesarla penalmente por autoaborto? Mi opinión es que no es justo que el Estado peruano viole los derechos de una niña y víctima de violación al no garantizar el acceso al aborto. Para sustentar mi opinión, voy a presentar dos argumentos principales. Mi opinión es que no es justo que el Estado peruano viole los derechos de una niña víctima de violación, porque el caso de Camila no es un hecho aislado, sino que representa una realidad generalizada y sistemática que afecta a miles de niños y niñas en el Perú. En el caso de Camila, un ejemplo dramático y correcto de la situación que viven muchas niñas en el Perú que son víctimas de violencia sexual y embarazo forzado. Según los datos del Comité de Derechos del Niño de la ONU 2013 y 2018, se registraron más de 22.000 denuncias de violación sexual contra niñas menores de 15 años, de los cuales el 70% fueron cometidos por familiares o personas cercanas. Estas niñas no solo sufren el trauma físico y psicológico de la violación, sino que también se enfrentan a la falta de protección y atención del Estado, que no les garantiza el acceso al aborto fetal, el aborto legal y seguro, sino que lo obliga a continuar con embarazos que ponen en riesgo su vida y su salud, y la que tematizan y marginan socialmente. Además, se encontraba con un dilema ético. Por un lado, tenía la obligación de respetar los derechos fundamentales de Camila, que incluían el derecho a la salud y el bienestar emocional. Por otro lado, enfrentaba una legislación que penalizaba el aborto en la mayoría de los casos. Este conflicto entre el derecho de Camila y un aborto seguro y las leyes peruanas generó un dilema ético sobre cómo equilibrar estos intereses de conflicto. La falta de
de acceso de Camila a un aborto seguro también representó un trato diferenciado basado en su género. Ann Shelton, presidente del comité, declaró que Camila pasó de ser una víctima a ser considerada una delincuente, debido a la falta de protección proporcionada por las autoridades peruanas. La libertad individual y la responsabilidad están intrínsecamente vinculadas en situaciones éticas. En segundo lugar, consideramos que no es justo que el Estado peruano viole los derechos de una niña víctima de violación, porque el derecho al aborto es un derecho humano reconocido internacionalmente, que implica el respeto a la autonomía y dignidad y la integridad de las mujeres y las niñas. El derecho al aborto es un derecho humano que forma parte del derecho de la salud sexual y reproductiva. Según la Organización Mundial de Salud, el derecho a la vida sexual y reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades o dolencias en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones y procesos. Este derecho implica que todas las personas pueden decidir libremente sobre su sexualidad y reproducción, sin discriminación, coacción y violencia. El derecho al aborto se deriva del derecho a la salud sexual y reproductiva, así como el derecho a la vida, a la libertad y la igualdad, y la privacidad de la información, a la educación y al estar libre de tortura y otros tratos crueles e inhumanos. Por otro lado, el derecho al aborto implica el reconocimiento de la capacidad y el poder de las mujeres y de las niñas para decidir sobre su propio cuerpo y su propio proyecto de vida. Por otro lado, el derecho al aborto implica el deber del Estado de garantizar el acceso al aborto legal y seguro para todas las mujeres y niñas que lo soliciten o lo requieran por razones médicas. Queda en evidencia que el Estado peruano interpuso intereses políticos y creencias personales por sobre los derechos humanos de esta menor. Hizo caso omiso a la legislación nacional y los tratados internacionales que protegen los derechos reproductivos de niñas y mujeres. Este actuar negligente e irresponsable del Estado generará graves consecuencias en la salud integral y el bienestar de esta niña de 11 años. En conclusión, consideramos que no es justo que el Estado peruano viole derechos de una niña víctima de violación. Por un lado, el caso de Camila no es un hecho aislado, sino que representa una realidad generalizada y sistemática que afecta a miles de niñas en el Perú. Además, el derecho al aborto es un derecho humano reconocido internacionalmente, que implica el respeto a la autonomía, la dignidad y la integridad de las mujeres y niñas. Es crucial destacar que el derecho al aborto es un derecho humano reconocido, vinculado a la salud sexual y reproductiva, y autonomía y la dignidad de las mujeres y niñas. La falta de acceso al aborto seguro representa una violación flagrante de estos derechos fundamentales. El Estado peruano, al anteponer sus intereses políticos y creencias personales a los derechos humanos de Camila y otras niñas, demuestra una negligencia grave y una falta de responsabilidad en la protección de las más vulnerables. Eso es todo. Muchas gracias. He concluido con mi trabajo.